Hola, nos encontramos el día de hoy en la Universidad de Nariño. El día de hoy vamos a relatar temas paranormales que han ocurrido en este entorno. Hoy nos encontramos con Daniel Felipe Ceballos, nos va a comentar qué es lo que él encontró en la Universidad de Nariño del sede centro y los relatos que ahí le dieron los personales de vigilancia. También entrevistó a una persona de cafetería. Daniel, cuéntanos cómo fue este encuentro con ellos y qué tanto te contaron sobre estos relatos en la Universidad de Nariño del sede centro. Bueno, primero que todo agradecer por este espacio, por esta invitación. Bueno, primero me presento, mi nombre es Daniel Felipe Ceballos Hernández, soy estudiante de promoción de la salud. En este momento pues me encuentro cursando el quinto semestre y bueno, voy a contar un poco de la experiencia. No sé si miraste un poco de los videos que te mandé con anterioridad. Creo que fue una experiencia algo nueva para mí, un poco creíble, creo yo, pero creo que en el mundo podemos encontrar muchas cosas. Hay muchas cosas que a veces no tienen como cierta explicación o cierta lógica. Creo que hay muchas cosas que están fuera de lo común, que realmente son muy normales para muchas personas. Okay. En esta experiencia, entrevistando al personal de vigilancia, fue algo un poco loco escuchar, porque era como verles las caras y como en su cara de emoción, como en su cara de no saber cómo explicar ese tipo de cosas. Era un poco creíble, la verdad, pero considero que esas cosas pueden llegarles a pasar de pronto en estos espacios que se encuentran muy solos, con poca luz, con de pronto no sé cómo llegarlo a explicar, que uno se puede llegar a sugestionar mucho, uno puede llegar a estar solo, muy solo, de pronto ya con sueño, cansado, agobiado, de pronto en un día pesado. Y en estos trabajos creo que se pueden llegar a presentar este tipo de cosas. En lo personal no considero y no creo que existen estas cosas, pero sí considero que se puede llegar a crear un ambiente de pesadez, de observación, porque al ser como un poco abandonados, un poco de pronto muy sólidos a veces, se puede llegar a presentar este tipo de ambientes. Yo observaba en los videos que tú estuviste en el Palatino, estuviste también en la Facultad de Música y estuviste en el Paraninfo, ¿ok? Cuéntame, ¿cuál fue el lugar que a ti te pareció como un poco más aterrador o como más pesado? Porque yo he estado por allá y para mí el Paraninfo es terrible, o sea, por allá es como muy, o sea, desde que tú entras es pesadísimo. Para ti, ¿cuál fue como el lugar que más te pareció pesado? Pues verás, yo considero que en estos tres espacios, el espacio que más me incomodó un poco, llegué a sentir como un poco de miedo, se podría decir, fue en la Facultad de Música. En el segundo piso hay unas ciertas aulas, ciertos espacios donde los estudiantes practican sus instrumentos y sí era un poco pesado a la hora de entrar, la verdad, pero creo que es por el tema de, como te comentaba, de que son como muy sólidos, muy solos. Sí. Que, por ejemplo, el día que fuimos solo había un estudiante tocando música y lo demás estaba como solo. Y considero también que, no sé si miraste en una imagen, que se miró estaba un piano en mitad de varias aulas y es la verdad un poco extraño porque pues imagínate ser un vigilante y encontrarte con un piano en mitad de la nada. No sé, pues considero que a veces puede ser un poco extraño llegar así. Okay. Pero sí, considero que este espacio fue un poco de los más pesados porque estábamos haciendo unas tomas y se sentía como en las piernas se sentía una pesadez, como un cansancio. Okay. Y cuando uno salía de allá pues se sentía normal. Y uno dice, hey, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando?
En el espacio del Paraninfo, hablando con los vigilantes, decían que también es un espacio bastante tenebroso, ya que ahí se encuentran que se puede decir como mucha antigüedad en el techo, en las paredes, y de pronto ahí se puede llegar como a generar ese ambiente que se puede decir como ese ambiente como pesado, tal vez por eso. En la Facultad de Derecho, pues considero que no tanto. El vigilante pues, no me comentó la gran cosa, pero él me decía que una vez en el segundo piso de la Facultad de Derecho había presenciado una especie de sombra, una especie de viento que él no le encuentra explicación, pero pues él dice, no, pues ya somos amigos, me dice. Sí, observé el video. Y a él se le observa como muy tranquilo también por lo mismo de que él es un vigilante, ¿no? Y él en el relato pues nos contaba que él tiene que estar tranquilo ya por su trabajo, pues, ¿no? Él no puede tenerle miedo a estas cosas. Pero igual él sí siente como un temor al contar este relato de que él escuchaba el entablado y que justo él sintió como una sombra que pasó, que fue alta, ¿no? Él nos contaba. Tú también entrevistaste a Andrés, ¿no? El que es en la Facultad de Música. Cuéntanos, ¿qué es lo que él te contó, o él que miró, qué sintió? Verás, ¿no? En todas estas experiencias que ellos me comentaban, como tal, no pude grabar esos momentos, porque eran momentos de charlas, como momentos de ¿vos te acuerdas de esto? ¿Vos te acuerdas de esto? Entre ellos se decían que realmente ellos han vivido más de lo Sí. que me contaron. Me decían que inclusive en el Jardín de Botana, no sé si ubicas ese lugar. Sí, por Catambuco. Sí, Okay. en este lugar se escuchaba una señora a lo lejos, y no sé si has escuchado que cuando escuchas algo a lo lejos es porque está muy cerca. Me contaban unas experiencias así, que se ha visto niños allá, pero que como tal no le encuentran una explicación. Y a ver, algunos... O sea, tú dices que ellos no le encuentran como una explicación, pero tú le encontrarías una explicación a eso porque, digamos, a mí me ha pasado eso, de que dicen que si escuchas como a la Llorona o eso, algo así, pues que si la escuchas lejos es porque está cerca, y si la escuchas cerca es porque está lejos. Pero tú le encuentras como alguna explicación, pues teniendo en cuenta que es un entorno como más abierto, que hay más naturaleza, hay más fauna. De pronto puede que se atribuya como a los animales o algo así, ¿no? Verás, ¿no? Él me comentó algo que pues más o menos él le busca sentido a las cosas, ¿no? Porque me dice, no, pues yo considero pues que mire esto, me dijo, yo mire esto, pero usted sabe que allá se puede encontrar lechuzas, zarigüeyas, bueno, en fin, de animales que pueden llegar a ocasionar ruidos Que son similares. que son similares, muy similares. Entonces, que por cierta parte, esa misma creencia a no tener miedo los hace pensar estas cosas, pero realmente ellos me decían que como tal, ver así como dos personas al mismo tiempo, no lo habían visto. Entonces, por eso, a eso quiero llegar, que a veces nos sugestionamos mucho en esas cosas. Porque en lo personal, pues, como tal, en mi vida yo tampoco he visto. Sí he pasado algunos momentos como de rareza, se podría decir, pero como tal no he presenciado ni he visto. Por eso entonces yo como que me considero un poco neutro, pero igual sí respeto este tipo de creencias, ya que pues considero que sí pueden llegar a pasar, ¿no? Sí. Un momento así en esos espacios. Entonces, pues, no sé cómo encontrarle más lógica a esto. Ok, cuéntame de La Palma. Yo he escuchado que por allá por La Palma, por la Facultad de Música es un poquito pesado y que a cierta hora se escuchan cosas. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, lo que me comentaban los vigilantes en este espacio, es cierto que me olvidé de mencionarlo, es en un arbolito que literalmente es una palma. Es una palma, sí. En este espacio pues se llegó a encontrar unos movimientos un poco raros que a veces los vigilantes dicen que pasan y muchas veces sienten que
algo está detrás de ellos. Que ellos tienen que estar mirando hacia atrás y alumbrando con la linterna hacia adelante porque... O sea, ellos sienten la presencia. Sí, sienten justo total la detrás. presencia. Okay. Pero que pues a veces voltean a ver y que no hay nada, pero ellos sienten que algo está detrás. Este ha sido un espacio muy controversial para muchos estudiantes. También he escuchado que ese espacio también suele ser un poco raro, un poco pesado al pasar, ya que sí es como un poco oscuro también. Yo considero que en la noche sí es un poco oscuro y se mira, inclusive en la palma se mira hacia arriba y se mira como una especie de salas abandonadas, una ventana que es un poco tenebrosa y que también que ahí se ha presenciado la vista de una persona que se asoma. Pero nosotros subimos y es muy difícil asomarse a esa ventana. Entonces, pues, no sé. Pues, o sea, es difícil acceder como para decir que alguien se asomó o algo así. Y de hecho está cerrado, esa zona de ahí está cerrada. No hay paso permitido para estudiantes. Pero pues nosotros como teníamos un permiso, pues logramos acceder, pero es muy complicado acceder a esa parte. Ok. Tú también entrevistaste a la persona de la cafetería. ¿Ella te contó algo de la universidad o te contó así alguna experiencia que ella ha tenido en la cafetería? Porque ahí también es un poquito antiguo, pues en general todo el sitio es antiguo porque ya tiene su historia, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué te contó ella o si ha sentido algo, también ha presenciado algo? Sí, exactamente ese día que fui, ella me contó, pues al principio estábamos charlando ya que pues me tomé un espacio para tomar café. Ok. Y ella me contó un par de cosas que fueron un poco extrañas, que eso sí no le encuentro una especie de lógica, pero considero que tal vez a la hora de, como la cafetería queda al lado de una cancha, considero que a veces estos sonidos se puede llegar como a confundirse, que de pronto ellos estén pasando por la cancha y se escuchen ese tipo de cosas en la cafetería y de pronto pues se pueda como llegar a confundir, ya que ella pues me contaba que muchas veces se miraba sombras la entrada como tal de la cocina tiene una entrada para entrar a la cocina y otra para entrar pues al restaurante para comer. Okay. Antes de eso, pues uno tiene que pasar y pues obviamente se mira quién va a entrar y todo eso. Entonces ellos me decían muchas veces que ellos miraban, que mucha gente entraba, entonces ellos salían a atender y cuando salían a atender no había nadie. Y agregando a esto que muchas veces llegaban a saludar, buenas tardes, un café, y que ellos pues ya salían a ver qué más pedían y no había nadie. Y que muchas veces esto pasaba. Y me decía que en los días martes y viernes son los que más como presencia hay. Y otra cosa también, a la hora de entrevistarla ella hizo una grabación, no sé si la miraste. Sí, en esa grabación hubo una especie de interferencia, que sonaba como, no sé, así unos golpecitos. Y ella me decía que en ese año habían salido unas personas haciendo un tipo de grabaciones, bueno, lo mismo que estábamos haciendo nosotros, pero ellos le estaban metiendo como más temáticas, se podría decir, con algunos aparatos, dispositivos que trabajan como para revelar o identificar presencia paranormales. Y ella me decía que cuando ellos van, este tipo de espíritus o lo que esté fuera de lo común se enojaban, se ponían en bravos, que empezaban a moverse más cosas, que empezaban a ver más sombras. Pero... O sea, a ellos no les gusta que los molesten o que los mencionen. Sí, que muchas veces no les gusta que cuando haya este tipo de intenciones de grabarlos, de documentarlos, de hablar sobre ellos, les molesta.
Y eso pues me parece un poco raro, tal vez si eso es lo que de pronto no podía encontrar lógica a ese tipo de sonido, porque inclusive en el otro audio con un vigilante que estábamos haciendo, no sé por qué, se dañó, de la nada se dañó ese audio y no quería funcionar. O sea, no funcionó No nada. funcionaba para nada ese audio. Yo decía, qué raro, pero sí hicimos la prueba y no funcionaba. Entonces, ¿qué pasó? Dije, hasta que al final ya funcionó. Ya lo escuchamos, pero ya funcionaba normal. Y también en un audio que estábamos grabando, se escuchaba un tipo de suspiro, como si estuvieran soplando. Y ahí también nos quedamos como pensando un poco porque pues no le encontrábamos lógica, ya que yo estaba muy lejos del micrófono para que yo haya sido que esté soplando, pero Sí. no. Entonces también no le encontramos mucha lógica a esto, pero fue algo fuera como de lo común. Ok. Vamos a dejar este espacio hasta aquí porque es un poco extenso y si le seguimos dando nos llevamos aquí todo el día. Te agradezco mucho, Daniel, por el encuentro del día de hoy. Déjenos en los comentarios cuáles son sus comentarios, cuáles son sus experiencias y nos vemos hasta otro próximo encuentro. Gracias.